Templo del Valhalla. Huilas, el sacerdote de la rama de El Cairo, regaba las flores marchitas y murmuraba. Es muy aburrido. El año pasado. El templo de Valhalla tuvo un día aburrido. Normalmente, aunque no a menudo, las solicitudes para el rank match llegaban cuando estaba libre, pero como todos habían prometido, nadie quería el rank match. Para Huilas, él sabía la razón. En el momento en que Rouman Dimitri, que regresó del Frente Sur, mencionó el rank match, los rankars dejaron de competir entre sí. Exactamente un año después. Rouman Dimitri provocará un cataclismo en la clasificación del reino de El Cairo en serio. Los que quieran probarse a sí mismos, tienen que perfeccionarse durante un año y demostrar sus habilidades contra Rouman Dimitri. Fue un gran acontecimiento. Rouman Dimitri es un talento al que el continente presta atención. Independientemente de la victoria o la derrota, si muestras buenas habilidades contra Rouman, tu posición como fiscal puede cambiar de inmediato. ¿Qué es la clasificación? Al fin y al cabo, es un escenario de confrontación en el que personas con afán de honor luchan ferozmente para probarse mutuamente. Si es posible, no hay más remedio que atraer a una gran audiencia y un escenario con una recompensa definida, y los ranqueadores de El Cairo siguieron a Rouman Dimitri para cerrar el entrenamiento. Fue un fenómeno sin precedentes en la historia del reino de El Cairo. Debido a que un fiscal de 25 años puso el continente patas arriba, la gente mostró una acción colectiva que nunca antes se había manifestado. Huilas comprendió sus sentimientos. Si se hubiera especificado el oponente, al menos el partido de la clasificación no se habría cortado por completo como ahora. Rouman Dimitri está realmente en un extraño límite. Aunque estaba en el puesto 100 de la clasificación oficial debido al enfrentamiento con Joumar, demostró su capacidad al derrotar a Butler, que ocupa el segundo lugar en el reino de Héctor. Ese es el punto de partida del problema. El sentido común dice que lo correcto es que el que ocupa el puesto 100 se pruebe a sí mismo paso a paso contra el que ocupa el puesto 99, pero sus habilidades ya son las más altas de El Cairo. Del primero al 99. Todos eran la presa de Rouman. Sin saber qué método tomar, los fiscales desconfiaban de la solicitud de Rouman para un enfrentamiento. Además, la edad de mediados de los 20 años está sujetando los tobillos de Rouman Dimitri. Año de barbecho. La gente era escéptica. Admito que Rouman es fuerte, pero tal vez hay una burbuja en el logro de derrotar a Butler. Si es así, esto podría ser una gran oportunidad. Es prácticamente imposible alcanzar ese nivel a la edad de 20 años, por lo que esperaba reclamar el logro de ganar a los espadachines de El Cairo contra Rouman Dimitri. Fronteras ambiguas. El Cairo estaba sumido en el silencio. Con la aparición de un mutante llamado Rouman Dimitri, los espadachines se escondieron y perfeccionaron sus habilidades al máximo. No importa la elección que hagas, desde el momento en que Rouman Dimitri se mueva, el ranking de El Cairo será definitivamente empujado hacia abajo en la secuencia. Era seguro. De acuerdo con las fuentes del Valhalla. La lucha con Butler era real. Tanto si Rouman desafía desde arriba como desde abajo. No se podía negar que todos los ranqueadores de El Cairo serían empujados hacia afuera por culpa de un tal Rouman Dimitri. Eso fue entonces. Sacerdote, sacerdote. Un devoto del Valhalla. Vino corriendo después de un mes, y dijo con voz urgente. Recibí una llamada de Rouman Dimitri. Finalmente, el partido de clasificación pública que el sacerdote ha estado esperando comenzará. Al oír esa palabra, Huila sonrió alegremente como un niño. Esa vez. El marqués Benedicto recibió el mismo informe. Se está moviendo finalmente. El año pasado. Hizo todo lo posible por fichar a Rouman. Rouman Dimitri tenía un plazo exacto de un año, pero el marqués Benedicto creía que solo los que trabajan duro pueden conseguir una mujer hermosa. Periódicamente, enviaba regalos a Rouman Dimitri, se ocupaba de la familia Dimitri, y un día envió a su propia hija para ganarse el favor de Rouman. A pesar de tales esfuerzos, Rouman no dio ninguna confirmación. Aunque puede que haya sido favorecido por otros nobles, Rouman Dimitri nunca dio una respuesta firme. La situación reciente de la comunidad internacional es nefasta. Imperio Crounas. Eran como volcanes activos.
No sabían cuándo iba a explotar por culpa de los que se empeñaban en conquistar el continente desde dentro, y sobre todo por la reciente desaparición de las principales figuras de las torres de caballos del imperio de Crounas. El primero fue el Fénix del reino franco. En aquel momento, la gente lo consideró un incidente personal de una torre de caballos, pero cuando se produjo una serie de desapariciones, la gente pensó que había algún tipo de conspiración detrás. Y por supuesto, el imperio de Crounas, que fue el que más sufrió, expresó su ira. Convencido de que se trataba de la buena calidad de otros países, alzó la voz como una buena oportunidad para conquistar el continente. El recuento de Crounas fue grande. Sabiendo cuáles eran sus ambiciones, la gente no provocaba la colmena al pensar que podría convertirse en una realidad. Lo mismo ocurría en el mismo imperio, el Valhalla. Aunque el Valhalla creció rápidamente en poder gracias a sus características geográficas como selva tropical y al hecho de no ser fronterizo con Crounas, aún no estaba seguro de la victoria en el enfrentamiento cara a cara con Crounas. Situación inmediata. Eran los países débiles los que estaban más ansiosos en momentos como este. En particular, el Cairo, que limita con Crounas, no se extrañó en absoluto cuando fue atacado. La guerra con Crounas es una realidad inevitable. Cuando cruzan las fronteras y revelan sus ambiciones en serio, el Cairo necesita un sistema de poder cohesionado para contrarrestarlos. La batalla en el frente sur ya reveló un problema fatal en el Cairo. Ahora es el momento de cambiar. Si los aristócratas solo reclutan a Rouman Dimitri, ya no soportarán el actual sistema de poder. Noche real. Era el último rompecabezas que Benedicto quería derrotar, así que esperó pacientemente aunque hiciera luchar a su oponente. Una persona que se lo merece. Si el Cairo tenía el mejor talento, no era un problema para los nobles derrocar al país. Un rey débil no puede resistir los tiempos caóticos. Incluso si Rouman Dimitri no nos da la respuesta que queremos. Pac. Bajik. Rompió la copa. El favor viene de la esperanza. En el momento en que no se permite la más mínima esperanza, el marqués Benedicto no dejará la variable Román. La sangre fluyó de sus manos. Después de limpiarse la sangre con un pañuelo, llamó a un vasallo y preguntó. Bien, ¿dónde está Rouman Dimitri? Tal vez. Había una alta probabilidad de que hubiera venido a la capital. Esto se debe a que la mayoría de los altos cargos están en la capital, pero la respuesta del vasallo fue diferente a la esperada. Bueno, Rouman Dimitri está ahora en el norte. Norte. Esto lo aseguró. Rouman Dimitri eligió el método de subir desde abajo. Clasificado en el puesto 99. Yeidan tragó saliva seca ante la carta que había recibido hace unos días. Como clasificado en el Cairo, solicitó un partido de clasificación contra Yeidan, que está clasificado en el puesto 99. Por fin. Ha llegado el momento. Rouman Dimitri, que solo había sido objeto de rumores, empezó a moverse en serio y, en contra de las expectativas de que desafiaría desde la cima, señaló a Hayden como su primer oponente. De hecho, si se miran solo los hechos objetivos, Rouman Dimitri tenía una ventaja abrumadora. Sin siquiera discutir el combate con Butler en primer lugar, el logro de derrotar a Homero por sí solo era suficiente para aplastar a todos los de rango medio e inferior de El Cairo. Pero Yeidan vio la pelea con Rouman como una oportunidad. Rouman Dimitri es una persona que apunta a la clasificación superior. Si realmente es un buen tipo que hace honor a los rumores, no hay razón para que quiera una batalla de desgaste en la que pierda su fuerza contra los de rango inferior para nada. Quizás los rumores de Rouman Dimitri eran exagerados. Así que, anticipando el hecho de que seremos derrotados por los de mayor rango en cualquier momento, debe ser intencional para aumentar nuestra reputación usándonos deliberadamente como chivos expiatorios. Era una hipótesis válida. Si las habilidades de Rouman Dimitri eran reales. Es inevitablemente ventajoso en todos los aspectos omitir las batallas desperdiciadas sin sentido y desafiar inmediatamente el primer lugar en la clasificación. Lo único que se puede ganar con una batalla trivial es una victoria que la gente dará por sentada, e incluso si la fatiga se acumula en el proceso, no se puede garantizar la victoria de otros encuentros. Quizás ese no era el objetivo. Si la fatiga se acumula y te lesionas, podrás acurrucarte con una excusa decente. Es así. Hayden no evitó la confrontación.
Apareció en la fecha especificada, y se encontró con Rouman Dimitri. Como los rumores, es muy joven. De unos 20 años. Era evidente por su apariencia. Por lo que escuché, los rumores de que ya había establecido un calendario con su próximo oponente quemaron el corazón de Hayden de la Victoria. Hago lo mejor desde el principio. Esta pelea. No quería ganar. Incluso si era derrotado, quería demostrar qué clase de existencia tenía un espadachín llamado Jeidan. Árbitro del combate. Willa se hizo cargo. Tan pronto como recibió la solicitud para el combate de clasificación, se apresuró a ver a los dos e inmediatamente señaló un enfrentamiento. Palak. Empieza. Una señal que cae como un rayo. Ese momento. Pac. La mente de Jeidan cayó en la oscuridad distante. Los que miraban estaban asombrados. Solo unos segundos. Se decidió en un instante. Queriendo que Rouman se precipitara rápidamente, golpeó los órganos vitales de su oponente antes de que Jeidan pudiera hacer nada. Ese fue el final. Sin nombre. La gente no podía mantener la boca cerrada. Sabían que Rouman era fuerte, pero ellos, como Jeidan, se preguntaban si era posible. Willas miró el estado de Jeidan. Miró a Rouman, que no podía recuperar el sentido común. Es un combate unilateral que realmente no tiene ningún sentido. Realmente necesitas librar una batalla tan engorrosa. Si se trata de la habilidad de Rouman Dimitri, puedes desafiar a los mejores enseguida, pero ¿por qué no te saltas el calendario de batallas y empiezas desde el puesto 30? No conoces a Rouman. El hecho de que una lucha que comienza desde el fondo no es muy beneficioso para Roman Sama, que está apuntando a la parte superior. Willas también escuchó los rumores. Enfrentamiento con el 99. Rouman está buscando una excusa para huir. Si solo derrota al nivel superior con moderación y se retira debido a la fatiga acumulada, Rouman Dimitri puede evitar a los oponentes fuertes con los que realmente tiene que lidiar y asegurar su honor. Fue una operación realmente inteligente. Si las expectativas de la gente no se podían cumplir, el resultado de dejar esperanza aunque hubiera preguntas era beneficioso para mí. Dijo Rouman. Entiendo por qué Willas Sama dice eso. Pero, por eso tenemos que subir desde abajo. Rumores populares. La vida de Rouman Dimitri dio la causa. Si le hubieran llamado genio de la esgrima desde la infancia, la gente habría mirado los movimientos de Rouman sin ninguna duda. Pero la verdad no era así. Antes de que Baekhyun-yuk tomara posesión de Rouman Dimitri, se le llamaba imbécil, y su periodo de notoriedad era más largo que el del héroe de El Cairo. Por lo que la gente siempre sospechó. Aunque reconoce que es el héroe de El Cairo, duda de que sus habilidades sean tan grandes como los rumores. El enfrentamiento con la 99ª encendió las sospechas. Por mucho que lo pensara, no había razón para que Rouman Dimitri fuera tan insistente si quería lo mejor. Conozco los rumores que circulan sobre este enfrentamiento. La razón por la que la gente duda de mi elección es probablemente porque piensan que no puedo ocupar la cima del reino de El Cairo. Así que hice esta elección, desde la base hasta la cima. Si no me detengo y derroto a todos los fuertes, no habrá dudas sobre la clase de vida que he estado viviendo. Al final de esa palabra, Rouman dio un paso atrás. El siguiente partido estaba programado. Al ver la espalda de Román cuando salió primero del camino, Willas sintió que le hervía la sangre. Esto es todo. Del 99º al primero. Rouman dijo que se encargaría de todos ellos. Tanto si la gente lo dudaba como si no, Willas no pudo evitar sentirse realmente feliz cuando dijo que lo demostraría con sus habilidades. La aburrida vida de El Cairo. Estaba esperando a alguien como Rouman. No está claro dónde acabará el desafío de Rouman, pero Willas quería que durara lo máximo posible. Una lucha que terminó en vano. La noticia llegó inmediatamente al reino de El Cairo. Primera victoria. La gente lo dio por hecho. No, todavía tenía que ser negativo. Es un gran reto, pero no es demasiado. Rouman Dimitri tiene una agenda muy apretada. Por muy grande que sea una persona con talento, si las jornadas de activación del aura se repiten cada día, el cansancio se solapará inevitablemente. ¿Cómo diablos vas a ganar contra los mejores? Sí. Tampoco puedo llegar tarde a eso.
Dijo que había dicho que derrotaría a Hayden e intentaría ganar el primer puesto. Si procrastina su horario, no es diferente de hacer que sus propias palabras se deslicen. Este partido de clasificación era un caso excepcional. Incluso los que reconocían a Rouman Dimitri pensaban que era muy difícil pasar del número 99 al número 1. Uno por día. Al menos 99 días. Era prácticamente imposible terminar todos esos eventos con una victoria. Por cierto. Esas dudas tardaron menos de una semana en desaparecer por completo. Alrededor de las 9 de la mañana. Rouman se enfrentó a Yeidan. El partido se decidió en un segundo, y antes del mediodía, Rouman Dimitri se enfrentó a un oponente en el puesto 98. Yeidan perdió en un segundo. Almohadilla 98 Delhi. Parecía cauteloso. La apariencia de Rouman Dimitri no era tan intimidante como se rumoreaba, pero le dijeron que Yeidan, que tenía habilidades iguales a las suyas, fue derrotado de forma aplastante. Si lo piensa, el oponente era realmente arrogante. Había programado una pelea con Yeidan a las 9 de la mañana, y le envió una carta diciendo que se enfrentaría a él antes del mediodía. Un bastardo descarado. Se me retorció el estómago. Sabía que iba a perder. Sin embargo, con la intención de esparcir cenizas en el camino de Rouman Dimitri, aceptó un enfrentamiento con él. Su propósito no es ganar, sino consumir la resistencia de Rouman. Como el objetivo era alargarlo de alguna manera el mayor tiempo posible, Delhi adoptó una postura defensiva en la medida de lo posible, esperando la señal de Willas para el enfrentamiento. Finalmente. Con un revoloteo. La señal cayó. Román golpeó el suelo. Delhi, que intentaba detener el balanceo de la espada como un relámpago, captó la espada del oponente haciendo movimientos extraños. ¡Pac! ¡Qué grande! Con gritos de dolor. Ese fue el final. Contra Rouman, el acto de ganar tiempo también requería un mínimo de habilidad. Rouman Dimitri en la posición 99 derrotó a Delhi en la posición 98, proclamando el rango del número 98. Asombraron los espectadores. Esta vez Rouman no miró atrás. En lugar de alegrarse por el puesto 98, apuró sus pasos como si tuviera una promesa. 4 horas después. Rouman se encontró con el oponente en el puesto 97. 3 veces al día. Fue un movimiento sorprendente. Rouman Dimitri no pensó que los dos oponentes anteriores le atraparían los tobillos, solo el tiempo de viaje. El 97º también se mostró resentido como Delhi. Él prepararía el camino para Rouman, pero no podía soportar la promesa de una pelea con él antes de enfrentarse a Yeidan. Y eso también. Se terminó en apenas 3 segundos. El clasificado número 97, que cayó con la sangre salpicada, no estaba de humor para comprobar siquiera cómo había perdido. 3 victorias seguidas. La gente presente en la escena respondió con desconcierto. ¿Qué demonios estamos viendo? He derrotado a 3 clasificados en un día. No importa lo bajos que sean, todos son talentosos duelistas de El Cairo que han alcanzado el nivel de 3 estrellas o más. ¿Tiene esto sentido? Tardé menos de 10 segundos en derrotar a 3 personas. Dudé de mis ojos. Rouman siguió su camino. Esta vez para enfrentarse al puesto 96. Como si no necesitara tiempo para recuperarse del cansancio, simplemente mostró los resultados y se marchó sin remordimientos. La gente lo siguió. En cuanto a Rouman Dimitri, querían ver por sí mismos. En solo 2 días. Rouman bajó al número 91 de la clasificación. En ese momento de su sorprendente movimiento, Yeidan, que fue el primer sacrificado, vino a una ceremonia. Tuve una terrible pesadilla. Yeidan soñó que un monstruo se lo comía vivo y se despertó con la cara llena de sudor frío. Saltó de la cama. Uf, uf, jaf, jaf. Respiró fuertemente. En un sueño. El monstruo tomó la forma de Rouman Dimitri. Yeidan, que luchaba por ganar de alguna manera, fue testigo de un muro que no pudo superar. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cómo te fue? Intentaste luchar contra Rouman Dimitri, pero no aguantaste ni un solo golpe y caíste. Entonces te desmayaste y estuviste inconsciente todo el día. ¿Sabes qué es una suerte?
Todos los que se han enfrentado a Rouman Dimitri después de ti han estado sobrios hasta ahora. Mi corazón cayó en picado. Solo un día. Pero los que trataron con Rouman Dimitri. Yeidan preguntó, pensando que era extraño. La gente. ¿Con cuánta gente trató Rouman Dimitri? Se puso de pie. El terapeuta detuvo su mano. Había conocido a Yeidan desde el principio. Yeidan también era un veterano que pasó por el cuidado prenatal a su manera, y el terapeuta sabía qué tipo de vida llevaba Yeidan. En una pelea con Rouman. Lo entendió. Sin embargo, a raíz de lo que ocurrió después, no pudo defender la elección de Yeidan. Justo después de conocerlo. Rouman Dimitri derrotó a un total de 5 Rankars incluyéndote a ti en un día. Por la mañana, te derribo a ti en el puesto 99, al 98 durante el almuerzo, al 97 y el 96 antes de que se pusiera el sol, y al 95 por la noche. ¿Sabes qué significa eso? Rouman Dimitri solo gastó tiempo de viaje en 5 combates, y nunca perdió el aliento contra ustedes. No fue un partido en primer lugar. Una locura. La maldición salió de la nada. Entonces descubría. Rouman Dimitri. Estaba firmemente loco. Naturalmente, la gente pensó que ganar el puesto 99 era una estrategia para salvarse, pero el movimiento actual parece ser la intención de tomar el primer lugar desde el fondo. ¿Cómo es posible que existan tales monstruos? Desde los juicios audaces hasta la capacidad de ponerlos en práctica, Rouman Dimitri era extraordinario. Eso era entonces. Un dolor inmenso. Cuando movía el cuerpo, sentía dolor. Yeidan miró al terapeuta con una mirada de desconcierto, dijo con una mirada confusa. Un seguidor de Rouman Dimitri dijo. Su maestro es alguien que cree que las decisiones deben tener un precio. No podrás moverte bien durante el próximo mes. No sé qué tipo de magia usó Rouman Dimitri, pero desordenó completamente los músculos del interior. Un mes. Era el precio de la perseverancia. Recordó una pesadilla en la que era devorado por un monstruo llamado Rouman, y sintió que su corazón latía con fuerza y su boca se secaba. Hay que secar a los demás. Los de rango superior al 90. Ellos tratarán de lidiar con Rouman. Al igual que él, no serán capaces de desviarse del ámbito del sentido común. Con un cuerpo que no se movía bien, Yeidan no quería que tuvieran la misma experiencia que él. Escribió apresuradamente la carta. El objetivo eran todos los Rankars, excepto los de mayor rango. Les advierto que una vez fui clasificado en el puesto 99, y ahora he sido empujado al puesto 100. Rouman Dimitri es un monstruo contra el que no podemos luchar. No pude aguantar ni un segundo contra él, y por no poder enfrentarme a la realidad, no podré moverme bien durante un mes. Si no quieres tener la misma experiencia que yo, por favor, no bloquees el camino de Rouman Dimitri. Un enfrentamiento con Rouman Dimitri no te dejará una experiencia aterradora, no es una experiencia que valga la pena. Por favor, oigan mis palabras. Envió una carta. Espero que no cometan el mismo error que cometí. Para los de menor rango de El Cairo, era el momento de contener la respiración y aprender el tema contra un monstruo llamado Rouman. Cuando Rouman derrotó a la almohadilla 85. La gente se sintió extraña. Admitió que había derrotado a Yeidan en un segundo. Sin embargo, a pesar de que la fatiga era evidente por el horario continuo, el hombre fuerte en el puesto 85 no hizo nada y fue derrotado. Una victoria abrumadora. La gente vio la realidad. Lo monstruoso que era Rouman, comenzó a mostrarse a través del enfrentamiento anterior. Y para entonces. Llegó una carta a los clasificados en El Cairo. Me rendiré. Mira la carta de Yeidan. El bastardo ignorante envió la carta como un pequeño bastardo asustado que había tratado con Rouman Dimitri una vez. Esto no es solo una advertencia que se puede pasar por alto. Ahora que incluso el Rankar 85 se ha derrumbado como el 99, no importa que seamos Rankars de 80 años. Los rumores en el público no tienen sentido. Rouman tiene la intención de derrotar a todos los Rankars desde abajo. Desde el 84. Los Rankars se rindieron uno tras otro. Solo han pasado 3 días desde que el juego de clasificación pública comenzó, y la gente ha allanado el camino para Rouman. Estaba asustado.
Yeidan y los Rankars que se enfrentaron a Rohuman le dijeron el precio del valor, y todos se sintieron intimidados por la penalización de no poder usar su cuerpo correctamente durante un mes. No se iba a demostrar la capacidad de Rohuman con el enfrentamiento inicial. La hipótesis de que los rumores podían ser falsos fue horriblemente pisoteada ante su abrumadora habilidad, y los que siguieron a Rohuman se convirtieron en trompetistas y anunciaron al mundo las habilidades de Rohuman. A veces. A pesar de las advertencias de la gente, hubo personas que trataron con Rohuman. El 80º clasificado lo hizo, pero ciertamente pagó el precio de la valentía. Kvajik. Fríamente. Le golpeó la cara contra el suelo. La saliva mezclada con sangre salió espesa, y los ojos que perdieron el enfoque no pudieron encontrar la posición de Rohuman correctamente. Y así terminó. Esta vez también. Rohuman derrotó al oponente de forma aplastante. Solo esto no es suficiente. Clasificación pública. Rohuman no quería solo la fama. Después de terminar todos los combates de clasificación, los poderosos de El Cairo, incluido el marqués Benedict, le obligarán a elegir. Por lo tanto, tenía la intención de revelar su presencia a través de los partidos de clasificación pública. ¿Qué tipo de persona quieren? Si se trata de luchar contra los poderes de El Cairo, dar a los seguidores de Dimitri una razón para confiar en él. Fue una especie de actuación. Y, al principio, no me gustó el ranking. Al igual que el Valhalla desafía la clasificación con una sensación de victoria, Rohuman deseaba que su nombre estuviera en lo más alto. Así que opté por subir desde el fondo. 99 hombres fuertes. Todos se arrodillarán a sus pies. En ese momento, aunque Dimitri mostrara su ambición, la gente no se atrevería a ser hostil. El partido de clasificación pública es solo una señal para el futuro. El continente salamandra no está seguro de cuándo se verá envuelto en un vórtice de guerra. Ya lo hice antes. Debo poner el reino de El Cairo completamente bajo mi control. La gente no tiene en cuenta la clase de hombre que es Rohuman. No podía imaginar que un hombre que apenas era de las afueras estuviera codiciando todo El Cairo. De modo que la nobleza se limitó a mirar, esperando que Román se canse de este movimiento. Y si se derrumbaba por no poder ocupar el primer puesto, entonces iba a obligar a Rohuman a tomar una decisión. Todavía no. Pocos creían que Rohuman Dimitri era el mejor espadachín de El Cairo. En exactamente una semana. Los rumores sobre Rohuman se extendieron. Debido a su apabullante habilidad y a la declaración de abandono una tras otra, Rohuman Dimitri alcanzó los primeros puestos de la clasificación en un instante. Del puesto 39 al 31. Todos los grandes jugadores se rindieron. Convencidos de que Rohuman Dimitri era al menos el 10º o mejor, aceptaron la derrota como si estuvieran unidos. Por cierto. El 30º clasificado aceptó el reto de Rohuman. Fernando. ¿Qué demonios estás haciendo? Tú también has oído los rumores. No eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a Rohuman Dimitri. No puedes enfrentarse a Rohuman Dimitri a menos que tengas 5 estrellas o más y seas el 10º o superior en el reino de El Cairo. Por eso yo decidí declarar toda la rendición por debajo de eso, pero ¿por qué estás haciendo una elección tan imprudente? Realmente quiero que escuches. Los mismos Rankars vinieron y dispararon contra ellos. ¿Cómo dicen? Los Rankars se unieron. Al ver que algunos se rinden y otros optan por el enfrentamiento, pensé que los que se rinden parecen descuidados. Así que todos juntos elegimos la felicidad. Si se trataba de una batalla que no podía durar ni un minuto de todos modos, no había razón para luchar. Es mi elección. Fernando mostró una expresión decidida. El portero de los 30 mejores. Era su apodo. La gente dice que solo el rango 30 es realmente grande, pero Fernando sabía que su apodo no era para ser alabado. Era una especie de burla. La realidad es que, aunque estés en el puesto 30 de inmediato, si aparece un nuevo talento, tu clasificación irá retrocediendo de uno en uno. Si uno de los mejores clasificados no hubiera muerto en la batalla contra Crounas, ahora sería el número 31. Estúpido bastardo. Debemos luchar hasta el punto de arruinar nuestra reputación. Habla claro. No fui yo quien no aceptó la unidad, sino tu debilidad,
quien te asustó y admitió la derrota. No me obligues a aceptar la derrota como tú. Diablos. Oh, bastardo. Los otros Rankars giraron la cabeza para ver si estaban frustrados. Sus pensamientos. Yo sabía lo que. Pero Fernando nunca rechazó ningún reto en su vida. Tú y yo somos diferentes. Los que nacen con talento mejoran naturalmente sus habilidades con el paso del tiempo sin arriesgar la vida por el esfuerzo, pero yo no tengo más remedio que retirarme en cuanto me descuido un poco. Fernando. La gente siempre ha expresado sus dudas. Sus habilidades como espadachín son grandes, pero porque está en el puesto 30. Es un hecho que la gente desconoce, pero Fernando no tenía un flujo de maná fluido desde su nacimiento. El problema era que incluso después de alcanzar el nivel de 4 estrellas, no era posible ejercer adecuadamente el poder. Esa fue la razón por la que no tuvo más remedio que permanecer en el puesto 30 en sus últimos años, y trató de resolver el problema de una manera diferente al enfrentarse al límite del maná. Era solo la experiencia de haber luchado contra muchos hombres fuertes. Basándose en eso, ganó experiencia e hizo su propio espadón real. Incluso si Manaro no podía abrumar al oponente, de alguna manera trató de ganar una ventaja sobre su oponente con sus habilidades de espadachín. El resultado. Estaba en el puesto 30. Aquellos con habilidades inferiores a 4 estrellas podían ser derrotados solo con sus habilidades de espadachín, pero no había manera de hacerlo contra los fuertes que mostraban una diferencia abrumadora en el poder del aura. Así que cada vez que aparecía un nuevo genio, Fernando se hacía a un lado. La gente se burlaba de cómo estaba constantemente en esa lista, incluso hace 10 años y hasta hace 5 años, pero Fernando, apretó los dientes y aceptó la realidad. En realidad, evitar los retos era una manera. Pero aceptando cada reto, Fernando esperaba añadir algo a su experiencia. Según los rumores, se decía que la habilidad de Rouman Dimitri con la espada era de gran perfección. Puede que no sea capaz de bloquear los ataques del oponente unas cuantas veces con mis habilidades, pero espero hacer algún progreso contra Rouman Dimitri. Eso es todo. Mi reputación como clasificado no significa nada para mí. Las clasificaciones son solo una ilusión. Al final, el fiscal habló con habilidad. Los colegas se fueron. Fernando entrenó su esgrima. No importaba lo que la gente dijera, él blandía su espada hasta que se ponía el sol. Eso es. Era la identidad de Fernando. Perezoso. A pesar del apodo que se le dio por sus habilidades estancadas, no era perezoso como un perezoso, ni trataba de quedarse quieto. En su imaginación. Contra Rouman Dimitri. Fernando, que había caído en un estado de trance, no detuvo su espada hasta que su cuerpo estuvo empapado de sudor. Así. El día era luminoso. Vaya. El aire fresco llenaba mis pulmones. Estuve despierto toda la noche, pero no me sentí cansado. Moví un paso. A partir de ahora, me tocaba enfrentarme al verdadero Rouman Dimitri. Fernando contra Rouman Dimitri. La gente acudió en masa. Todos los jugadores del top 30 han rechazado el partido de la clasificación, por lo que ha aumentado la expectación por saber qué tipo de enfrentamiento mostrará Fernando, que está llamado a ser el top 30. ¿Puede Fernando aguantar un minuto? Me parece imposible. Fernando mostró un lado muy débil contra los espadachines que manifiestan 4 o más auras. Si Rouman Dimitri manifiesta activamente su aura, no durará ni 10 segundos, y si es al revés, seguirá siendo bastante bueno. Yo pienso lo mismo. Aunque Fernando es diferente, sus sólidos fundamentos y su habilidad con la espada tienden a ser reconocidos. Las expectativas de la gente eran negativas. Fernando. La gente lo llamaba el límite del esfuerzo. Está claro que alcanzar el estatus de 4 estrellas es algo grandioso, pero el talento innato ha demostrado flaquear con los años. Era frustrante para la gente que lo veía. Evidentemente, la destreza de los espadachines supera a la de los mejores, pero el poder del aura no se veía respaldado, por lo que tenía que conformarse siempre con los 30 primeros. Hace un año. El enfrentamiento con Bertov fue un ejemplo de las limitaciones de Fernando. Bertov, que en ese momento ocupaba el puesto 99, consiguió derrotar a Fernando a pesar de que su habilidad y destreza con la espada le superaban por completo. Explosión del aura.
Un poderoso golpe cambió por completo la composición del enfrentamiento. Hoy sigue siendo igual. En el cara a cara de Fernando con Rouman Dimitri, la gente parecía un poco triste. Ampliamente. Salió al escenario. Fernando respiró profundamente y miró a su oponente. El mundo es tan injusto. El sabor era amargo. Apariencia de Rouman. Demasiado joven. Es difícil de creer que tenga poco más de 20 años solo con ver su aspecto, pero ese tipo era Rouman Dimitri, que está causando furor en la clasificación del Reino de El Cairo. Del puesto 99 al 30. El monstruo que apareció frente a él después de solo una semana estaba mostrando lo que era el reino del talento que desafía la edad. Había un sentimiento de inferioridad. Sentía verdadera envidia. La gente no lo sabía. Todos los días abro los ojos y trato como si fuera a morir hasta que cierro los ojos, pero cada vez que cambia el sol, siento que la gente que está detrás de mí se adelanta. Fernando tenía 30 años de edad. Cuando se derrumbó por el simple hecho de estar bloqueado por un muro de talento, se vio invadido por un sentimiento de inferioridad hacia gente como Rouman Dimitri. Era bueno aunque fuera un sentimiento rancio. Si no fuera por el veneno del sentimiento de inferioridad, Fernando se habría derrumbado en poco tiempo. Rouman Dimitri. Hazme un chivo expiatorio en cambio, déjame dar aunque sea un paso adelante. Muéstrame el mundo en el que vives con este enfrentamiento. De cerca. Agarra la espada. No tenía intención de distraerse. Es claramente débil. Deja la arrogancia y enfrenta la realidad. Flap. La bandera ondeó al viento. Ese momento. Un estruendo silencioso. El aura de Fernando provocó una poderosa explosión. Hice todo lo posible desde el principio. Fernando levantó el aura y la hizo explotar en ambas piernas para maximizar la velocidad. Bamp. Empezando por delante. La última pelea. El método de Rouman fue estudiado. Rouman Dimitri era un espadachín muy arrogante. No importaba el ataque del oponente, él nunca daba más de 3 pasos hacia atrás. Gancho. Clavó la espada. El viento sopló en la espada revoloteando en un aura, y Rouman dicho el ataque de Fernando con una cara con el pelo revuelto. Fue como se esperaba. Rouman Dimitri solo dio un paso atrás, y Fernando lanzó un ataque encadenado que había preparado. Pop. Un lado de la espada. El aura explotó. La dirección del ataque cambió forzosamente, y la espada que se movía en línea recta se dobló hacia un lado y apuntó al cuello de Rouman. Era un ataque anómalo. Al mismo tiempo, Fernando levantó su aura por si su oponente esquivaba. Gancho. Rouman se inclinó. Fue un movimiento asombrosamente flexible, y Fernando reprimió sus emociones de asombro e inmediatamente acuchilló el cuerpo de Rouman. Era una situación difícil de evitar. Rouman Dimitri mostraba movimientos extremos en la serie de ataques, y era imposible esquivar la espada cortante con el cuerpo totalmente reclinado. Sin embargo, con un golpe, giró la cabeza. Mientras miraba directamente a Fernando, atacó como si esta vez no hubiera pasado nada. Y entonces, golpeó directamente hacia arriba. Como un resorte, Rouman desafió la fuerza de la gravedad y atacó a Fernando. ¡Cuau! El brazo rebotó. El choque del aura. De nuevo, hubo una diferencia de fuerza. En el momento en que Fernando apretó los dientes en un ataque de seguimiento, extrañamente, Rouman Dimitri no intentó un ataque final. Tac. Dio un paso atrás. Ampliando la distancia. La gente aplaudió el enfrentamiento lleno de acción, pero Fernando sabía que su oponente no lo había acabado a propósito. ¿Por qué? El estómago me hervía. Fernando estaba planeando ganar desde el principio, y lanzó un ataque encadenado al profundizar audazmente en la distancia del oponente. El movimiento de Rouman Dimitri contra él fue perfecto. Habría sido difícil evitarlo si hubiera intentado atacar en el momento en que se abrieron sus brazos, pero es seguro que la intención de Rouman era no atacarlo. Error. No, en absoluto. A juzgar por los movimientos anteriores, Rouman Dimitri no es una persona para cometer tal error. Estoy contento con esto. Rápido. Lo arruinó. Las acciones de Rouman. Siempre acaba con el oponente rápidamente.
Teniendo en cuenta que incluso el mejor puesto 40 no podía durar 30 segundos, parecía que no terminó intencionalmente el partido contra sí mismo. ¿Por qué? Porque es el portero número 30. Ahora, en el proceso de superar el 30 en serio, pretende Rouman Dimitri enviar un claro mensaje a los mejores. Sea lo que sea. Mi autoestima estaba herida. Quería dejar de lado los enfrentamientos ocasionales, pero Fernando tenía algo más importante que eso. Está bien pisotear mi orgullo. Muéstrame el camino del progreso, aunque sea un rayo de esperanza. Permanecer en el 30º lugar. La autoestima había desaparecido hace tiempo. Fernando atacó de nuevo. Los ataques intentados por las auras explosivas eran sistemáticos y amenazantes. Era el más abrumador entre los espadachines con los que se había enfrentado en términos de simple manejo de la espada, pero el poder del aura no apoyaba del todo el manejo de la espada. También lo sabía. Que cuanto más avanzaba el enfrentamiento, más se reía la gente. Fernando se tapó los oídos e hizo todo lo posible para derrotar a Rouman Dimitri. De nuevo, el ataque fue bloqueado. El momento fue bueno. Era un ataque que debería haber funcionado en un sentido común, pero el poder del aura no fue suficiente para romper la defensa de Rouman Dimitri. Lloré. Estaba molesto y enojado. Pero entonces. A partir de ahora, mueve tu maná como yo te diga. Así será más fácil. Una voz que atraviesa sus oídos. Al reconocer que su oponente era Rouman Dimitri, Fernando abrió los ojos y miró al hombre que tenía delante. Mi mente se complicó. ¿Qué clase de oficio es este? La cabeza le dijo que ignorara esa tontería, pero Fernando detuvo involuntariamente el ataque a la carrera. Espadachín de 4 estrellas de Laura Fernando. La razón por la que eres débil en comparación con tus habilidades es probablemente porque la expulsión del aura no es suave. Un aura es un poder que ejerce un poder destructivo con una potente erupción. Si conoces tus limitaciones físicas y te ciñes a los mismos métodos, nunca progresarás en tu vida. Las esquinas de mis ojos temblaron. Rouman entró. Evidentemente, sus labios no se movían en absoluto, pero no podía entender cómo se hablaba a sí mismo. Kangu. Caca. Se hicieron intercambios. Fernando fue empujado unilateralmente, y escuchó a Rouman. La erupción normal del aura se refiere a la recepción de maná y a la explosión de maná a través del canal que ha sido expulsado. Sin embargo, no hay un solo canal de maná. Los espadachines del continente de la salamandra siguen todos un sistema uniforme y utilizan el mismo canal de maná, pero en realidad, eso significa que no es todo. Si el canal de maná que utilizan estaba estrecho desde su nacimiento. ¿Por qué no pensaste en abrir otro pasaje? El truco del maná. Las habilidades que había estado perfeccionando desde que era un niño formaron un pasaje adecuado para la erupción del aura con el paso de los años. El maná propagado en el cuerpo se movía por un determinado camino, por lo que los espadachines de alto rango eran capaces de desatar poderosas auras y poder explosivo debido a sus sólidos y amplios pasajes. Fernando era igual que los demás. Formando un canal a través de un sistema comúnmente conocido, vio la débil aura que emanaba de él y pensó que no tenía talento. Eso. Era diferente a la verdad. El sistema del que habla el mundo suprimió la creatividad de Fernando. Es difícil abrir un nuevo camino después de que hayan pasado muchos años. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Era una palabra dulce. Completamente encantado. Los ojos de la gente. El honor propio. No importaba. Fernando se concentró en las palabras de Rouman, y no le importó en absoluto que pareciera que se burlaban de él unilateralmente. Dispuesto a aceptar nuevos cambios. Incluso después de décadas de duro trabajo siguiendo el sistema existente, se derrumbó como un castillo de arena ante las palabras de Rouman, a quien no conocía bien. Estaba tan desesperado. No estoy seguro de poder confiar en Rouman, pero mi instinto me decía que la siguiera. Fue a partir de entonces. El concurso de mapas comenzó. Rouman empujó a Fernando y le dijo cómo hacerlo, y Fernando administró su maná en consecuencia. Un enfrentamiento unilateral. El enfrentamiento que parecía que iba a terminar en un minuto ha llegado a los 10 minutos. Cuando la gente expresa su aburrimiento. Claro. Mana se despertó.
Los ojos de Fernando se abrieron de par en par al sentir que avanzaba poco a poco hacia el nuevo pasaje. Era realmente posible. Es solo un ligero cambio. Todavía no he llegado a la fase de erupción del aura, pero sé lo difícil que es iniciar un cambio. Comer. Rouman se rió. En ese momento. Vamos a terminar esto. Flash. Una espada que llena el campo de visión. Fernando levantó su espada para bloquearla, pero una poderosa descarga sacudió su cabeza. ¡Pac! ¡Qué enfado! Fernando volvió en sí y miró al cielo sin comprender. ¿Por qué no se me ocurrió abrir otro pasaje? Fue una estupidez. Aunque había margen de mejora, no lo reconoció y repitió los mismos errores durante décadas. De hecho, era un resultado natural. Era difícil desviarse del sentido común, y no sabía cuál sería el precio si manejaba mal el maná. Es un reto peligroso. Así que la gente no tenía más remedio que seguir el sistema existente, y Fernando pensaba que el nacimiento era el problema y no el problema del método. A todo el mundo le va bien de la misma manera, y no podía culpar a la forma en que lo hacía si era el único que tenía problemas. Además, al principio, el sistema existente también nació después de mucho ensayo y error. Está terriblemente roto. Dijo que era el portero número 30. Esto solo demuestra lo grande que es Rouman. Rouman Dimitri es definitivamente un monstruo. Aún así, estás en el puesto 30, ¿cómo puedes enseñarme a hacer trucos durante 10 minutos? Fernando fue completamente apartado como un niño. Le he visto ser empujado hacia atrás por el poder explosivo de Aura, pero creo que es la primera vez que veo a Fernando tan indefenso. Esa es la diferencia de clase, ¿eh? La gente parloteaba alrededor de Fernando. Todavía había espectadores que no se habían ido. Al escuchar sus palabras, Fernando se despertó al instante. Rouman Dimitri. El ridículo de la gente no era importante. Un ser que me mostró un nuevo camino. Para aprovechar de alguna manera las nuevas posibilidades, tenía que seguir a Rouman Dimitri. Saltar. Se levantó de su asiento. Rouman no fue muy lejos. Envuelto en la multitud. Rouman Dimitri se movía. La gente miraba a Fernando que los empujaba, y miraba con recelo lo que estaba pasando. Román. Se tiró. Cayó al suelo. Al ver la mirada de Román que le miraba, Fernando gritó con una vara de sangre alrededor del cuello. Muchas gracias por enseñarme. Nunca olvidaré la gracia de este Fernando, Román Dimitri. Murmullos. ¿Qué es esto? Enseñanza. La gente estaba desconcertada. Román contra Fernando. Era una pelea unilateral. Fernando me pareció antiestético, pero ¿qué diablos es esto? Román dejó de caminar. Girando la cabeza, vio a Fernando tumbado boca abajo. El portero del top 30. No estaba molesto. Esta situación. Que Fernando se encuentre a sí mismo. Rouman Dimitri estaba esperando desde el principio. Este partido de clasificación pública. No se trata solo de tratar de probarse a sí mismo. El Imperio Valhalla está usando un sistema de rankings para encubrir gemas. Ser capaz de descubrir talentos desconocidos antes que otros sería un gran beneficio para el Imperio Valhalla. El propósito de Valhalla. Su experiencia lo ha demostrado. Cuando la Rouman Dimitri todavía era infravalorado, hicieron un movimiento para reconocer y acercarse a los valores de Rouman a través del templo del Valhalla. No es una coincidencia. El imperio del Valhalla difundió su propia cultura de rango en el continente, despertó el deseo de honor de la gente y puso la placa para establecerse plenamente. Como resultado, la clasificación se ha convertido en una cultura continental. Los espadachines hábiles, ambos querían que su nombre estuviera en el ranking. Piensa en ello. Es un dispositivo para que los talentos desconocidos que no han recibido la atención de la gente se rebelen. Como el imperio del Valhalla, el sistema de clasificación se adelantó primero, así que incluso si me quedaba quieto, pude conocer a gente con talento que llamaba a las puertas del templo. Gracias a esto, el imperio del Valhalla expandió rápidamente su poder. Aceptando talentos de todo el continente, fueron capaces de construir una poderosa fuerza comparable a la del imperio de Krounas. Es decir,
Esto significaba que los Rohman también podían utilizar el sistema existente. Los rankings de la clasificación de El Cairo eran propiedades muy atractivas que ya habían sido verificadas. Los rankings tienen gente a la que pertenecen y gente que no. Voy a juzgar su potencial a través de este partido de la clasificación. Del 99 al primero. Entre ellos, debe haber talentos que Dimitri necesita. Puedo traerlos frente a mí a través de la causa del ranking público y tener un lugar para comprobar mis habilidades. Un paso y dos ganancias. Era un plan atractivo. Rohman levantó intencionadamente el tablero y arrinconó a los clasificadores que se enfrentaban a él y les obligó a rendirse. Adelante. Dimitri debe enfrentarse a las potencias extranjeras, incluidas las de El Cairo. En una situación en la que tenían que superar una placa que se consideraba desventajosa en sentido común, no había necesidad de que los que tenían miedo de su fama y retrocedieron. Seres que se enfrentan a sí mismos incluso después de escuchar rumores. Fernando, al que llamaban el portero número 30, fue el que estimuló fuertemente el interés de Rohman. La gente dice que Fernando es el límite del esfuerzo. He oído hablar de sus debilidades. Erupción del aura. Para resolver el problema físico hay que conocerlo en persona, pero fue la historia de Fernando la que llamó la atención de Rohman. Fernando no se rindió a pesar de estar bloqueado de vez en cuando por el muro. En particular, la derrota ante Bertov habría sido un gran golpe, pero Fernando seguía afirmando que era el mejor portero del rango 30. Al principio me mostré escéptico. Quizá era un perdedor que no quería reconocer la realidad. Pero cuando lo conocí en persona, los ojos de Fernando, que hervían de sentimiento de inferioridad, no eran los de un perdedor. La gente piensa que la inferioridad es un mal sentimiento. Pero mi opinión es diferente. El sentimiento de inferioridad comienza con el deseo de superar las propias carencias, y el anhelo constante de alcanzar a seres superiores a uno mismo. Sentirse inferior es un sentimiento honesto como ser humano. En el momento en que reconoces tu realidad y aceptas lo humilde que eres, puedes ir más allá de tus límites y entrar en un mundo nuevo. Me gusta ver a Fernando luchar hasta el final. Rohman Dimitri le dio una calificación de aprobado en su mente. Así que me mostró una nueva dirección a través de todo el tono, y esperó a que viniera él después de la confrontación. ¿Y ahora? Muchas gracias por enseñarme. Nunca olvidaré la gracia de usted, Rohman Dimitri. La llamada de Fernando. Era lo que Rohman esperaba. Tras reubicarse. La actitud de Fernando fue cortés. Ante el atisbo de esperanza que había descendido sobre la sombría realidad, preguntó con voz cautelosa. ¿Puedo preguntar cómo se enteró de mi problema? La gente piensa que no nací con el talento del aura, pero no creo que sea un problema con el proceso de erupción del aura. Fue cuestionable. Su oponente debía tener unos 25 años como mucho. Admito que es una persona con mucho talento, pero el ámbito de la teoría era un asunto en el que los años de experiencia no tenían más remedio que fundirse. Rohman dijo. Es una cuestión sencilla. Cuando usas el aura de 4 estrellas, significa que has alcanzado un nivel de calidad. Sin embargo, a diferencia del poder del aura, el poder que surgió fue anormalmente débil. No es que el poder destructivo del aura se redujera, sino que la erupción del aura era débil, por lo que aplicar un proceso de expulsión diferente sería una forma de resolver el problema. Tampoco estoy seguro de lo que dije. Pero por mi experiencia, solo pensé que el paso del aura era el problema con una alta probabilidad. Eres increíble. Fue genuinamente admirado. El héroe de El Cairo. Como cocinaba Rohman Dimitri. Aunque los días de vida deben haber sido más cortos que los suyos, la palabra experiencia de la que hablaba Rohman Dimitri se sentía vasta. Es así. Aceptó a los subordinados de Rohman con naturalidad. Durante un rato. El silencio se prolongó. Fernando dudó un rato y luego pronunció las palabras con dificultad. Seré sincero. Vi la esperanza en el camino de Rohman Dimitri. He encontrado una pista que podría resolver el problema de la erupción del aura, pero no sé cuál podría ser el resultado por mi cuenta. Si conoces la solución perfecta. Podría mostrarme cómo. 50 años de edad. El oponente era mucho más joven que él. Aún así, no dudó en inclinar la cabeza. Rohman Dimitri no sabía cuáles eran sus intenciones,
pero tuvo la cortesía de mostrar el camino, y Fernando no quiso perder esta oportunidad. Como fiscal, era codicioso. Si hubiera deseado riquezas y fama, se habría adscrito a la misma autoridad que la aristocracia, pero como quería desarrollarse como espadachín, siempre fue ridiculizado por ser el mejor de los 30 guardias. No es difícil mostrarte cómo. Con las palabras de Roman. Mi corazón se aceleró. Fernando miró a Román y mostró un ojo que pagaría por cualquier cosa. Sin embargo, no me gustan los intercambios gratuitos. Si resuelvo tus problemas, seré recompensado en consecuencia. Dime qué quieres. Lo que quiero está claro. Quiero que vivas para mí. Declaró su proposición. Una espada llamada Fernando. Román codició. Al igual que el imperio del Valhalla llegó a Rouman Dimitri en secreto, Rouman Dimitri también reveló su codicia por Fernando de la misma manera. Si te niegas, seguiré adelante sin dudarlo. Era la manera de Rouman de no forzar la lealtad, pero las respuestas de los que recibieron la oferta de Rouman fueron las mismas. Yo, Fernando, juro lealtad a Rouman Dimitri. Chris. Kevin. Y los que dijeron que seguirían a Rouman. Todos llegaron a la misma conclusión. Rouman Dimitri. Él es el que me guiará por el camino correcto. La voz inquebrantable. Los ojos firmes que lo miraban le daban la seguridad de que podía confiar en Rouman. Ese día. Rouman Dimitri consiguió a Fernando, a quien los poderes de El Cairo cortejaban constantemente. Un pequeño incidente que ocurrió durante el proceso de clasificación pública. Sin que la gente de El Cairo se diera cuenta, los planes de Rouman estaban alcanzando cada vez más su clímax. En los últimos días, El Cairo se estremeció. Cuando Rouman Dimitri derribó a los altos cargos uno por uno siguiendo a Fernando, los aristócratas se reunieron en un solo lugar. Las acciones de Rouman Dimitri son inusuales. Realmente planea golpear al conde Nicolás. Nicolás. El caballero real y la mejor espada de El Cairo. La gente consideraba que el conde Nicolás era inaccesible, pero el movimiento de Rouman le dio nuevas posibilidades que nunca habían sido imaginadas. Rouman Dimitri no se limitó a ganar unos cuantos combates de rango. Subió al nivel superior derrotando uno tras otro desde el puesto 99, e incluso los espadachines llamados de rango superior sufrieron una derrota unilateral contra Rouman. Era cierto. Rouman Dimitri estaba capacitado para desafiar al conde Nicolás, que reinaba desde la cima de El Cairo. El marqués Benedict. Todavía es demasiado pronto para juzgar. El conde Nicolás también ocupa el puesto 80 en la clasificación continental. Rouman Dimitri tiene un historial de derrotar a Butler, pero enfrentarse al conde Nicolás es algo completamente diferente. Ranking continental. Había una diferencia entre el último y el 80º lugar. Y, en realidad, lo que Rouman Dimitri ha demostrado hasta ahora no tiene sentido. Desde que derrotó a Butler y demostró que es un fiscal de 5 estrellas, ganar contra fiscales fuera del top 11 es un resultado muy natural. El partido de la clasificación pública comienza ahora. A partir del 10º puesto, se presentan espadas de un nivel completamente diferente, así que si los derrota incluso a ellos, entonces Rouman podrá reconocer el hecho de que es un aspirante al conde Nicolás. A la edad de 20 años, estaba en el top 10. En cuanto termine el partido de la clasificación pública, apostaremos por el fichaje de Rouman Dimitri. Si ese es el caso. ¿Qué pasará si Rouman Dimitri derrota al conde Nicolás? La derrota de Nicolás fue una gran sorpresa. No significaba simplemente la aparición de nuevas cumbres, sino el colapso completo del sistema de poder. El marqués Benedict puso una cara fría. La razón por la que la familia real ha podido resistir hasta ahora es la presencia del conde Nicolás. Sin embargo, si Rouman Dimitri derrota al conde Nicolás, el significado de la existencia de Rouman Dimitri será completamente diferente. La mejor espada de El Cairo. Una familia con una fuerte riqueza. Hasta la unión de la zona noreste. Ahora que Rouman Dimitri tiene el ambiente perfecto para construir una fuerza, tiene el potencial de crear una nueva estructura de poder para el reino de El Cairo. Ese es un resultado absolutamente inaceptable. Si Rouman Dimitri derrota al conde Nicolás y no acepta nuestra oferta. La peor posibilidad. Todos los casos fueron contados.
En el momento en que Rouman Dimitri volviera a Dimitri, el problema podría haber sido peor que tratar con el rey espantapájaros. El año pasado. Tras muchas deliberaciones, el marqués Benedict llegó a una conclusión. Debemos deshacernos de Rouman Dimitri por cualquier medio posible. Talento nacional. Los ojos de la gente. Nada de eso importaba. Antes de que Rouman Dimitri pudiera crecer demasiado, era necesario cortar el brote. Todos los nobles parecían serios. Este partido de clasificación pública. No podían reaccionar positivamente, pensando que el final podría ser la eliminación de Rouman Dimitri. Seguramente. Es la peor posibilidad. Seguían convencidos de que, lejos de derrotar al conde Nicolás, lucharían a partir del 10º puesto. El marqués Benedict dijo: todos, convoquen en secreto a las tropas de cada familia a la capital. En el momento en que obliguemos a Rouman Dimitri a tomar una decisión. Cualquiera que sea la elección que haga Rouman Dimitri, no podrá escapar de nuestras garras. El momento en que los aristócratas traman un complot. Rouman Dimitri se enfrentó al rango 10. Un partido contra el top 10 de la clasificación. La gente hablaba. ¿Quién va a ganar? Yeroun es un espadachín de 5 estrellas. No importa lo fuerte que sea Rouman Dimitri, no puede garantizar la victoria contra Yeroun. Es una batalla entre la habilidad de Yeroun y la ambición de Rouman Dimitri. Yo voto por Rouman Dimitri. Incluso si Rouman Dimitri no alcanza al conde Nicolás, creo que puede derrotar a Yeroun. Yo voto por Yeroun. Yeroun no es un rival fácil. Por primera vez, las opiniones estaban divididas. Yeroun es un espadachín que ha estado activo en el Cairo durante 20 años. Aunque Rouman Dimitri tenía una ventaja abrumadora, otra cosa era enfrentarse a Yeroun. Yeroun también mostró confianza. Tras Earl Gregory, se presentó ante el público con un rostro seguro. Es un tipo realmente genial. Empezando en el número 99 y llegando hasta delante de mí. Reconoció a Rouman. Pero eso es todo. Incluso después de ver el enfrentamiento de Rouman, tenía fe en sí mismo. Pasó por muchas luchas prenatales antes de llegar a su posición actual, y cortó las cabezas de los seres que dicen ser fuertes como Rouman Dimitri innumerables veces. La 10ª posición no es de Eomiang. La gente decía que ahora es la puerta de entrada en toda regla, y que no era la primera vez que aguantaba, sino que ganaba o perdía. Las expectativas de la gente eran altas. ¡Qué gran partido! ¿Quién ganará realmente? Sea cual sea el resultado, estaba convencido de que sería un momento que pasaría a la historia. La gente acudió en masa. Y Damp. Genial. La gente perdió la cabeza. Yeroun, que subió al escenario con orgullo. Se arrodilló con una miserable incredulidad. Impulsado por el ataque de Rouman, vomitó sangre espesa en el suelo con cara de susto. ¿Quieres más? No terminó la pelea. Rouman ya le ha dado 3 oportunidades. Cuando golpeó el abdomen con una espada. Cuando Rouman dio un paso atrás, Yeroun se indignó. Cuando te golpean en la cara. Dudaba si esto era real. ¿Y ahora? Yeroun estaba aterrorizado. Estaba seguro de su victoria, pero cuando se enfrentó a Rouman Dimitri, se encontró con una verdad oculta. Rouman Dimitri nunca ha dado lo mejor de sí. La gente de El Cairo, incluyendo los nobles. Todos ellos pensaron que el top 10 era la verdadera salida. Así es. Rouman Dimitri. Desde el momento en que la gente dudó si ganaría o perdería, tuvo la intención de mostrar su poder en serio. Me rindo. Yeroun sacudió la cabeza. Debido al impactante resultado, los que observaban el enfrentamiento no podían aceptar la realidad que tenían delante. Era una visión impactante. El rostro, que había mostrado confianza, no era simétrico, probablemente porque uno de los pómulos estaba caído, y de la nariz, muy hinchada, manaba sangre espesa. Los ojos de Yeroun se desenfocaron por completo. No se atrevía a levantar la vista hacia el rostro de Rouman Dimitri, y temblaba como un niño asustado mientras hablaba de rendición. Esto. Cuidado con Yeroun. La gente del conde Gregory. Irrumpieron en el escenario. Yeroun era un favorito del conde Gregory, y no podía tolerar ninguna anormalidad en su cuerpo.
Era una escena inaceptable. Incluso cuando Jeroen entró en el escenario, la gente que estaba discutiendo la victoria o la derrota perdió sus palabras cuando vieron a Jeroen tendido en el suelo y recibiendo tratamiento. Clasificación 10. La gente ha dicho desde entonces que es un mundo completamente diferente. No era solo un engaño, sino que Jeroen era un ser que demostraba constantemente su valía. Por lo tanto, perder así no tenía sentido. Si Jeroen hubiera caído de rodillas después de una feroz batalla, la gente habría aplaudido sinceramente, pero su cerebro no podía aceptar la información en un juego tan unilateral. En el escenario. Rouman se puso de pie. Con todo el mundo observando en silencio, Rouman miró alrededor de la multitud. Los platos han sido colocados. Las batallas hasta ahora. Esto es solo un aperitivo de esta etapa. El Cairo es un país pequeño. Al menos en el pozo, pensé que imprimiría claramente qué tipo de existencia era Rouman Dimitri. Dijo Rouman. Para ser sincero, estoy un poco decepcionado. Hace un año. Declaré un partido de clasificación pública por adelantado. ¿Cuál crees que es la razón? No necesitaba el tiempo para perfeccionarme, solo quería que los rangos de El Cairo a los que me enfrentaría en el futuro estuvieran preparados para conocerme. Y el resultado es lo que veis delante de vuestros ojos. No había respeto por los perdedores. Se burlaron de Jeroen. Lo pobre que era, lo enfatizó abiertamente Rouman. Me enteré después de derrotar a Jeroen, que estaba en el 10º lugar. Salvo el conde Nicolás, no hay nadie que pueda quitarme la espada de El Cairo. Por lo tanto, voy a omitir todos los procesos sin sentido. 3 días después. Hoy, nos enfrentaremos a los clasificados del 9º al 2º puesto por turnos. Momento. La gente estaba asombrada. ¿Qué demonios significa esto? Lo escuché con mis oídos, pero mi cabeza no pudo entenderlo. Y al derrotarlos a todos, desafiaré a la mejor espada de El Cairo. El discurso de Rouman. La gente estaba sorprendida. Era Rouman Dimitri, que mostraba un paso más allá del sentido común, pero este comentario fue demasiado lejos. Era cierto. Rouman Dimitri. No era arrogante, estaba completamente loco. El Cairo se estremeció. La declaración de guerra de Rouman. Es genial que los hayan derrotado en orden empezando por el puesto 99, pero dijo que se enfrentaría a los de mayor rango uno tras otro. Fue impactante. Los protagonistas del comentario se reunieron inmediatamente en un lugar. ¿Cómo vas a hacer esto? Para ser honesto, yo estaba pensando en abstenerse. No hay mucha diferencia entre Seran y yo en cuanto a habilidad, pero no derrotó Rouman Dimitri a Seran de forma aplastante. Fue Bruno quien ocupó el 9º lugar. Ese día. Bruno estaba en la escena. Tenía la intención de obtener información por adelantado en caso de que tuviera que enfrentarse a Rouman, pero al ver que Seran se defendía unilateralmente, se asustó. Esto no estaba a la altura del nivel al que se enfrentaba. Es un combate en el que la derrota es previsible de todos modos, pero no quería verse en una situación difícil como la de Jeroen por atreverse a ser valiente. El hombre sentado frente a él. El número 2 de Oscar dijo. Aún así, no puedo abstenerme. Oscar. No hay nadie que siga a la secta real en esta posición. Así que, si dejas que Rouman Dimitri se enfrente al conde Nicholas, acabarás beneficiándote sin esfuerzo. Pero Rouman Dimitri se burló de Jeroen. Lo rebajó delante de la gente porque no era el mejor en la clasificación, y nos declaró la guerra a todos el mismo día. Este problema no es sencillo. Si Rouman Dimitri pierde contra el conde Nicholas, la gente nos ridiculizará como cobardes por renunciar al 2º puesto sin haber jugado contra Rouman Dimitri. Este caso. Era una cuestión de autoestima. Desde el momento en que los ojos de la gente se centraron, no podía retroceder rápidamente. Así que realmente vas a enfrentarte a Rouman Dimitri. Estaba en el 5º lugar. Todo el mundo. Estaba enojado por los comentarios de Rouman. Pero aparte de sus sentimientos personales, no había una sola persona que no reconociera las habilidades de Rouman Dimitri. Es un monstruo que ha alcanzado el número 99 a 10. Viendo a Rouman Dimitri derrotar a los rangos de El Cairo sin tomarse un respiro, los rangos de El Cairo fueron respetados como espadachines. Era cierto. Rouman Dimitri.
Era un talento para estar activo en el continente en cualquier momento. Aunque todavía era joven, todo el mundo no tenía más remedio que reconocer su talento. Oscar dijo. Sí, voy a enfrentarlo en persona. Así que os he convocado a todos. Para ser sincero, no confío en poder derrotar a Rouman Dimitri yo solo. Soy prudente, ya que es una propuesta que os obliga a hacer sacrificios incondicionales, pero por favor, reducid vuestra salud al máximo hasta que Rouman Dimitri llegue a mí. La recompensa por ello será asegurada por el marqués Benedicto, a quien sirvo. Así que si unimos nuestras fuerzas. Los ojos cambiaron. La autoestima como segundo lugar. Sabiendo que el marqués Benedicto codiciaba a Román, no quería abrir el camino aún más. Aunque arriesgué mi vida, derrotaré a Rouman Dimitri. Y, delante de todos, les diré que nunca habría ganado sin ustedes. En palabras de Oscar. Los clasificados se miraron a los ojos. El papel de sacrificio. No les gustó. Si Rouman Dimitri no los hubiera provocado directamente, tal vez no se habrían reunido aquí en primer lugar. Sin embargo, el plato ya está puesto. Para dar un paso atrás, el orgullo no lo permitía. Seguiré el plan de Oscar Sama. Rouman Dimitri, vamos a mostrarle al rayo el muro de la realidad. ¿Qué? Vas a acabar con todos nosotros uno por uno. Te aseguro que acabaré con Rouman Dimitri por mi cuenta antes de desafiar a Oscar Sama. Sí. Trabajemos juntos. Los rangos con un deseo ardiente. Dejen la fuerza. Clamaron por el derrocamiento de Rouman Dimitri, y se quedaron despiertos toda la noche para idear un plan concreto. Exactamente 3 días después. Rouman apareció en el lugar prometido. Después de esperar rodeados por la multitud, los Rangers de El Cairo aparecieron poco después. Agud. De Bruno a Oscar. Todos, del segundo al noveno, han aparecido de verdad. Espero que respondan a la provocación de Rouman Dimitri. Si esto sucede, no puedes predecir quién ganará. La lucha contra Seran. La gente declaró que el conde Nicolás era el único que podía derrotar a Rouman. Pero lidiar con 8 fiscales a su vez era un asunto diferente. No eran solo los idiotas los que no sabían su nombre, sino que incluso Bruno, que ocupaba el 9º lugar, era un espadachín que una vez tuvo una gran reputación en el reino de El Cairo. Todo el mundo reconocía el nombre de Bruno en el frente occidental. Incluso contra el poderoso imperio de Crounas, no mostró Bruno una fuerte presencia. 8 fiscales. Aparecieron uno tras otro. Rouman los miró y recordó el informe que había escuchado hace 3 días. Los aristócratas del marqués Benedicto están reuniendo sus fuerzas en secreto. Tal vez su propósito no sea la rebelión, sino yo. Si rechazó su oferta. El marqués Benedicto ciertamente tomará una decisión extrema. El mal esperado. Habilidad. ¿Cuál fue la razón por la que fueron capaces de ejercer el poder? Las fuerzas que siguen a Crounas y al Valhalla son difíciles de tratar, pero los que podrían formar una tercera fuerza han podado sus brotes de antemano. Así es como ha arrinconado a la familia real. En el reino de El Cairo, si no sigues a la nobleza, nunca podrás sobrevivir. Fue divertido. Los nobles frente a ti. Sin la facción real, decidieron unir fuerzas mientras seguían diferentes facciones. Esta es la realidad. A menos que usted es un monárquico. La nobleza siempre se convirtió en uno. El sistema de poder de El Cairo no me permitirá más tiempo. Es un callejón sin salida, los devorarás o serás devorado. En la encrucijada entre los dos, tengo que elegir. Resbaladizo. Se rió. Este momento. He estado esperando pacientemente durante el último año. La paz era demasiado larga, y a Rouman Dimitri no le gustaba mucho. Como un primer comienzo para el final. Ampliamente. Rouman subió al escenario. Baile de preguntas y respuestas. A partir de ahora, era mi turno para mostrar la realidad. Al principio, había un plan plausible. Rouman Dimitri intentará ganar rápidamente desde el principio. En una situación en la que tiene que enfrentarse a 8 Rangers uno tras otro, quiere evitar en lo posible las batallas a largo plazo. Tipo arrogante. Has cometido un error fatal. Si no hubiéramos estado unidos, nos habríamos abalanzado sobre ti como una polilla, tal y como deseabas,
y habríamos caído uno tras otro. El propósito de Bruno era uno. Solo defensa. Después de elevar el aura para proteger el cuerpo, la intención era sacar todo el tiempo posible. No había manera de que pudiera ganar. Sin embargo, si estaba decidido y aguantaba, no importaba lo grande que fuera la diferencia de habilidades, estaba seguro de que consumiría su resistencia. Por cierto. Spáchala. Primer taller. En el momento en que detuvo el ataque de Roman, Bruno abrió los ojos. Sonaba diferente a lo esperado. La espada que desencadenó el aura debería haber detenido el ataque de Roman Dimitri, pero su espada fue cortada en dos con el aura ardiendo. Fue una escena impactante. Bruno sintió la sensación de clavarse en el pecho, sin saber cómo luchar contra el ataque que arruinaría el plan desde el principio. Puf. La sangre salpicó. No mató. Sin embargo, la espada que le atravesó el pecho hizo que Bruno se desplomara. Siguiente. El silencio se calmó. Los que esperaban un combate feroz, como Jeroen, se quedaron sin palabras ante el combate unilateral. Aún así. Todavía era el primer partido. Aún así, Bruno, pensé que sería diferente del octavo en la clasificación. Khan. La espada rebotó. El octavo espadachín hizo todo lo posible para bloquear el ataque de Roman, pero al igual que Bruno, su espada no fue cortada, pero no pudo bloquearla correctamente. Eso era lo mejor que podía hacer el octavo. Cuando los puños de Roman atravesaron su estómago, golpeó su cara contra el suelo y vació lo que tenía dentro como si fuera a verter todos sus intestinos. Siguiente. En solo un minuto. Llegó al tercer turno. Séptimo colocado en el escenario con una mirada muy nerviosa, pero después de no poder aguantar un rato, sentí que mi línea mental se rompía. ¡Pac! Fue abrumador. El aura de Roman mostraba un poder destructivo que ni siquiera un aura de 5 estrellas podía bloquear, y no importaba cómo se bloqueara, el ataque posterior causaba otro problema. El séptimo puesto era también un hombre que dominaba una época. Aunque no era una existencia que cayera como un espadachín común y desconocido, la gente perdió sus palabras al ver la sangre salpicada. Siguiente. Cuarto turno. Quinto turno. Sexto turno. El enfrentamiento tuvo lugar. El plan que habían estado pensando toda la noche no tenía sentido, y todos en el escenario se derrumbaron. A medida que pasaba el tiempo, la tez de la gente palidecía. Un resultado que se ajusta al sentido común hasta cierto punto daría una respuesta de admiración, pero fue tan abrumador que incluso los espectadores se sintieron intimidados. La gente no sabía mucho sobre Roman. Baekhoon Yeok, el Cheonma, se apoderó del cuerpo de Roman Dimitri y tuvo el poder de derrotar a Butler en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo será? Poco menos de un año. El movimiento que impactó a la gente fue el resultado de lo que se logró en tan poco tiempo. Y pasó el último año. La gente recordará a Roman de hace un año, pero Roman hoy ha sufrido muchos cambios. Al idear este plan en primer lugar, los fiscales, incluyendo a Oscar, no eran más que dagas que no requerían ningún plan especial. No importa lo fuertes que sean. No era más que una rana en un pozo, cuyo nombre no figuraba en la clasificación de los continentes. Pac. El tercer lugar del ranking. Se cayó. Mientras caía al suelo y sangraba, pudo ver las caras de asombro de la gente detrás de él. No, eso es ridículo. Entre ellos. Había un Oscar con la cara pálida. Él, que había afirmado que ganaría incondicionalmente si los turnos anteriores le quitaban la resistencia, perdió la cabeza mientras miraba el sol naciente en medio del cielo. El partido comenzó a mediodía. El sol seguía ahí, pero el escenario estaba lleno de sangre. Lo descubrí entonces. Que Roman Dimitri era un monstruo que Cairo no podía manejar. Siguiente. Sentencia de muerte. A la voz que le llama. Oscar cerró los ojos con fuerza.